entender este concepto. Vamos entonces, bienvenidos, vamos a dar inicio ya a esta conferencia, bienvenidos a esta charla del día miércoles y yo lo hago con mucho gusto y con mucho placer, ahora que estoy de vuelta ya a mi país, Ecuador, para efectos de poder integrarme ya al equipo de Trilogía del Ser, para seguir aportando en el crecimiento y desarrollo de la humanidad, de tal manera que con este tema de 10 obstáculos de una buena comunicación, damos inicio entonces a nuestro periplo de charlas que se van a seguir produciendo todos los días miércoles, y para los que agradezco mucho la visita de estos amigos nuevos de Argentina, y a la gente de Panamá que nos está escribiendo, y a la gente de Puerto Rico que también nos está saludando. Gracias a Nelly por estar acá, y a Hortensia sobre todo también de Colombia por acompañarnos el día de hoy. Veamos entonces cuáles son los conflictos de comunicación que se presentan de manera eventual en nuestras vidas, en términos de relaciones, en términos de las relaciones interpersonales. Veamos algunos ejemplos y los vamos charlando. Hola, ¿crees que estas parejas tengan algo en común? La comunicación como la están llevando no les ayuda a entenderse. Veamos por qué. Se puede pensar que ella estaría contenta de las flores que su pareja le ha traído. Sin embargo, no lo está. Pues unas horas antes le había dicho lo mal que se sentía de que él no le trajera nunca flores. Tras el reclamo, José sale antes de trabajar. Compra una hermosa docena de rosas. Llega al restaurante y la abraza preguntándose por qué a ella no le gustó si era lo que le había pedido. A esto se le llama el callejón sin salida de la comunicación. Las paradojas. El mensaje se da con una imposibilidad lógica en la práctica. Ella desea que José sea espontáneo, pero al decírselo y él hacerlo, ella cree que fue porque se lo pidió y no porque él lo sintiera. En la segunda mesa encontramos a Daniel y Clara discutiendo fuertemente, por lo que al llegar al restaurante tomó el celular y revisó sus llamadas y mensajes cuando ella no estaba, pues él piensa que su esposa le está siendo infiel. Y al darse cuenta, él comenzó a hacer muchas preguntas. Ella, harta de la persecución innecesaria y acusaciones falsas, decide comentarle que con esto hace pensar en buscar a alguien más. Daniel ahora cree tener un fundamento y el acoso es mayor. Cuando la cura que la persona intenta se convierte en la enfermedad, el acoso, se le llama más de lo mismo. Un problema se agrava como mero resultado de un intento equivocado de cambiar la dificultad. Junto a ellos vemos a la pareja que parece ignorarse. Antes de llegar al restaurante, dieron las calificaciones de su hijo mayor. Nuevamente había reprobado el semestre. Ellos, sin decir una palabra, continuaron con su plan, que era ir a comer. Las terribles simplificaciones de la comunicación. En esta errada manera, para solucionar un problema, se comportan como si el problema no existiera, agravando la situación. Una de las principales razones para negar las dificultades es la necesidad de mantener una fachada social aceptable. Así que no hablan de ello, pero al regresar a casa, su hijo continuará reprobando, y como los padres no dicen nada, ya no le importará. Por último, en la mesa de la entrada está Carla y Rigo. Ella debe tomar solo un vaso de agua para la comida. Lleva 3 días haciendo esto, pues alguien le comentó que perdió mucho peso ayunando. Rigo insiste en que ella no lo necesita o que podría intentar una forma menos rígida. Este es el síndrome de la utopía. La persona o pareja con este problema ve una solución donde no la hay. Existe una discrepancia entre el modo como son y el modo como deberían ser las cosas según ellos.
Mientras se persigue lo inalcanzable, se hace imposible lo realizable. Ahora veamos cómo se pueden modificar estos errores de comunicación. Yo quiero hacer ahí un alto para que empecemos a bajar de mejor manera esta información. Hemos visto de una u otra manera un ejemplo y 4 modelos de conducta de comunicación en relaciones interpersonales. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo? ¿Qué creen que está pasando cuando ocurre este tipo de mala comunicación? ¿Qué es lo que ocurre generalmente? No sé si Nelly tú nos puedas aportar. ¿Qué crees que pasa ahí? Porque ahí he visto un ejemplo de unas parejas que por ahí no se podían comunicar y que hacían cosas distintas a pesar de querer manejarse de manera correcta entre ellas. ¿Qué pasa ahí, Nelly, desde tu punto de vista? Hay una interferencia entre el emisor y el receptor. ¿Okay? Cada uno vive su mundo y cada uno hace lo que quiere hacer. Por ejemplo, en vez de tratarlo al tema del problema de las notas del chico, de su hijo, cada uno, él lee una revista y ella está con las notas, o sea, no hay una comunicación, no hay ¿cómo puedo decir? Un interés mutuo, ¿no? Un interés común. Cada uno hace lo mismo que la pareja. Ella piensa que le llevó las flores porque ella le había dicho como que un compromiso, como una obligación de llevar las flores, no porque él lo haya sentido. Claro. Por eso ella se pone en esa postura de rebelde, de que no quererle recibir las flores y enojada, porque no hubo una comunicación previa, sino que fue como que ella lo obligó a que le comprara las flores. Muy bien. Hortensia, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué opinas tú sobre esta discrepancia en la comunicación? A mí me llamó la atención esa parte donde dice que ella estaba harta de la persecución. Ok. Y no entendí ese, o sea que pues ella no actuaba libremente, sino que parece que él la perseguía y no había una buena comunicación entre las dos personas. Claro, ella se sentía perseguida porque él le obligaba a que ella coma, a que ella cambie su conducta. Y obligaba a... Sí, él pretendía obligarla a que coma, que ella definitivamente debe comer y lo que debe hacer es ejercicio. Es decir, la presión. Claro, esa presión le generaba a ella como una suerte de persecución, ¿no? Pero ¿por qué se ocurren estas discrepancias? ¿Por qué de una u otra manera no logramos comunicarnos asertivamente? Porque las dos personas, los dos actores, tienen intereses de bienestar para el uno y para el otro. Hay que reconocer que existe un buen sentimiento finalmente entre dos personas, pero a pesar de eso, uno no se logra comunicar, no logra realmente empatar de manera adecuada. Oscar, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas? ¿Qué alcanzas a ver en eso de ahí? ¿Cuál es tu opinión frente a eso? En la parte de la pareja, sí. Por ahí uno no encuentra la manera de decirlo. En ocasiones, a veces parece otra cosa. No hacer sentir mal a la persona, por ahí no dice las cosas. Sí, a veces de repente también por ahí, de la manera como decimos las cosas, ¿no? Pueden generar también dolor a la otra persona. No tenemos el tino, no tenemos la forma adecuada y eso genera de una u otra manera también inconsistencia en la comunicación. ¿Tú qué dices, Lucio? ¿Qué te parece? Lucio, ¿estás ahí? Por empezar, no vi casi el video porque se corta. Ok. Lucio. Prácticamente el video no lo vi, pero estoy viendo un poco de ellos y más o menos para entender lo que pasó, pero no, la verdad que por el tema de señales, hay muy pocas señales, así que no puedo ver casi nada, digamos. Vos te veo quieto, a todos los veo quietos, digamos, pero... Ok, lo entiendo. Es problema de acá, digamos. Sí, claro. Dice Nelly, es falta de claridad para detectar. Falta de claridad. De acuerdo, Lucio. Dice Nelly, falta de claridad para detectar de una u otra manera sentimientos, los pensamientos y deseos de cada uno. El gran problema que tenemos los seres humanos es que no logramos escuchar el eco emocional de la otra persona, lo que está sintiendo la otra persona. Lo que nosotros hacemos generalmente es leer por encima.
escuchar por encima el requerimiento, la necesidad, ¿no? Lo que la otra persona quiere, pero no estamos atendiendo el eco emocional, o sea, cómo se siente la persona sobre lo que pide. Estamos trabajando por encima, y cuando trabajamos por encima en la comunicación y no advertimos el trasfondo de lo que quiere o de lo que dice, cuando no aprendemos a leer ese eco emocional, entonces la comunicación se interfiere, digamos, se daña definitivamente. Es importante empezar a tratar de leer de una u otra manera, a escuchar qué hay detrás de la palabra, qué hay de fondo del requerimiento, y sobre todo pasa mucho en las relaciones interpersonales. La gente nos pide cosas, pero hay que aprender a leer por debajo del requerimiento qué es lo que está sintiendo la persona, para de esa manera poder generar una suerte de comunicación asertiva. Vamos a seguir escuchando este video para ver qué nos recomiendan en términos de esta mecánica de comunicación. Veamos. Para la pareja con las flores, es necesario recordar que los cambios son reales y duraderos cuando se hacen de adentro hacia afuera. Quizás si ella comienza a ser detallista con él y le manifiesta lo bien que se siente dar y recibir, él comenzará a hacerlo también. Con Daniel y Clara se ha establecido un juego sin fin. Él la acosa y ella huye. En primer lugar, se deben esclarecer las emociones y temores que se tienen y ser conscientes que no siempre están dadas por el otro, sino por un problema con nosotros mismos, con nuestra seguridad. Si Daniel le comunica lo que siente sin culparla, ella podría brindarle una respuesta libre, real y amorosa. Los padres de la tercera mesa deben recordar que ignorar un problema jamás ha solucionado nada. Así que es necesario aprender a demostrar los conflictos cuando estos surgen. Si hablan con el chico y establecen límites adecuadamente, podrían evitar que él continúe con la mala conducta. Carla y Rigo podrían comenzar por aceptar las situaciones y preguntarse qué hay más allá de la reacción que es notable. Ella debería enfrentar el problema que sí puede solucionar, su autoestima. Y si ha decidido bajar de peso realmente, la utopía no ayudará. Los malos hábitos alimenticios no desaparecen en 3 días. La comunicación asertiva siempre estará centrada en la honestidad, el respeto y el amor, tanto propio y mutuo. Educar es padre. Es importante empezar a reconocer que la comunicación se asienta definitivamente en la emocionalidad, en atender la emocionalidad del otro. La comunicación no se asienta en el hecho de expresar lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que a uno se le ocurre, sino que se asienta en el hecho de aprender a escuchar la emocionalidad y el peso que tiene lo que expresa la otra persona. A veces la comunicación la tomamos de manera muy ligera y eso hace que realmente nos golpeemos, nos tropecemos y cometamos graves y serios errores en ese sentido. El no escuchar la emocionalidad del otro, el no advertir lo que el otro quiere, necesita, definitivamente nos genera serios conflictos. Dice Nelly, falta de claridad para detectar sentimientos, pensamientos y deseos de cada uno. El miedo a expresarse y también es un obstáculo en la comunicación. El falso orgullo, como el caso de la pareja y las flores. Realizar esfuerzos por entender al otro. La comunicación asertiva es reconocer al otro y ubicarse en el lugar del otro en sus sentimientos. Todavía hay gente que se maneja por la vida diciendo y manejándose de esta manera. Es que yo soy sincero y yo digo lo que pienso. El exceso de sinceridad es grosería. Muchas veces nosotros, de una u otra manera, cuando descargamos nuestro pensamiento, lo hacemos haciéndole daño a la otra persona. Y es importante empezar a hacer una suerte de reflexión para tratar de una u otra manera de tener una conducta totalmente diferente. Bienvenido, Jorge Giovanni. Ojalá que puedas dejarte ver para poder charlar también contigo. Uno de los obstáculos de la buena comunicación tiene que ver con suponer. Suponer nos pone en una situación realmente en desventaja con relación a una buena comunicación. Uno de los grandes errores de la comunicación es suponer lo que siente el otro, suponer lo que el otro quiere, suponer lo que al otro lo hace feliz. Algunos no consultan, no preguntan porque tratan de una u otra manera de tratar de generar una sorpresa
o de tratar de impresionar a la otra persona, suponiendo que sabe lo que la otra persona quiere, necesita o desea. Esto tanto en el campo laboral como en el campo personal. Pero a veces ese suponer nos lleva de una u otra manera a cometer graves errores. Suponer también nos invita a preocuparnos, a vivir permanentemente preocupados por tratar de adivinar, indagar, tratar de acertar con lo que el otro o los otros quieren de nosotros. Y eso nos genera una preocupación permanente. La única forma de liberarnos de este sentimiento de preocupación bajo el concepto de suponer lo que el otro busca o espera de mí es ocupándonos directamente en la situación. Es saltando directamente a conocer exactamente la necesidad del otro. Esto significa que nos tocaría entonces indagar, preguntar de manera asertiva, de manera adecuada a la otra persona qué es lo que le gustaría, qué necesita o qué quiere, para efectos de una u otra manera nosotros poder tratar de ser de mejor manera asertivo. De una u otra manera el suponer es caminar en falso. El suponer en la comunicación es ir a ciegas. El suponer en la comunicación nos podría hacer cometer graves errores. Es por eso que es necesario poder indagar, preguntar y averiguar de manera indirecta cuál sería o qué es la situación que podría agradar o desagradar a la otra persona. De tal manera que uno de los obstáculos de la comunicación es suponer, y lo que se demanda entonces es ocuparnos de esa inquietud que tenemos, preocuparnos. ¿Cómo podemos salvar esa preocupación? Preguntando, indagando indirectamente de qué manera podemos ser más asertivos con nuestra pareja, con nuestros amigos o con las personas que trabajan con nosotros, para efectos de poder de una u otra manera ser más asertivos. He conocido situaciones empresariales donde el gerente de la compañía hace cosas en función del grupo humano, hace cosas en función del equipo de trabajo, les arma la gran fiesta, les arma la gran reunión, pero resulta que el grupo humano, el grupo de trabajo no es lo que quería, no es lo que buscaba, no es lo que le gusta, no es lo que le interesa. Y en ese momento se produce un rompimiento en la comunicación. ¿Por qué? Porque una persona está suponiendo lo que el grupo humano no está demandando o no quiere. Es por eso, si queremos ser asertivos en la comunicación, debemos dejar de suponer para empezar a indagar y empezar a tratar de ser mucho más asertivos a la hora de comunicarnos con los demás. Por lo tanto, desechemos el concepto de suponer si queremos mejorar la comunicación. Bienvenido, mi querido amigo Gustavo Wenzel. Ahí está nuestro amigo coach Gustavo Wenzel de Buenos Aires. Qué gusto verte, hermano. Buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe la demora, tuve un problema acá con mi conexión de red. No se preocupe, hermano. No se preocupe, que así es la vida de los artistas, hermano. Pero bueno, gracias por estar acá y bienvenidos a todos. Bien. Gracias, Gustavo, por estar ahí. Bien, entonces decíamos que suponer es una de las primeras fallas, uno de los primeros errores que demanda la comunicación. Suponer me puede a mí llevar a cometer errores al momento de generar una acción, de generar un comentario o de generar una opinión. Por lo tanto, no suponga, ocúpate de solucionar, de indagar, de superar la inquietud que realmente te preocupa. Muy bien. ¿Qué más se nos recomienda para, de una u otra manera, mejorar la comunicación o para, de una u otra manera, tener una buena comunicación? Es evitar hablar con enojo. Evitar hablar con enojo es también una situación que de una u otra manera nos limita en una buena comunicación. Y ojo, hablar con enojo no tiene que ver necesariamente con tener un tono de voz alto, rudo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver inclusive hasta con el lenguaje corporal, ¿no? Muchas veces se habla con enojo desde el lenguaje corporal, desde la mirada, desde el rostro, desde la expresión corporal. Es importante empezar a entender que el lenguaje no tiene que ver el enojo no tiene que ver solamente con el lenguaje verbal, con el tono del lenguaje verbal. Tiene que ver con la manera que yo expreso las cosas, de la manera que las digo desde el punto de vista corporal. Hay un axioma de comunicación que dice lo siguiente: del 100% de una comunicación, del 100% del proceso de comunicación, el 70% se asienta en el lenguaje corporal y el 30% en el lenguaje verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que la persona emita la primera palabra, ya la persona empezó a hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que con mi rostro, con mi forma de expresarme corporalmente, con el movimiento de mi cuerpo, yo puedo agredir a otra persona, puedo lastimar a otra persona, puedo demostrarle enojo a otra persona. No hay necesidad de emitir una palabra. Y es por eso que hay gente que dice, pero si no te he dicho nada, yo no te he comentado nada, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me calificas? Bueno, tiene que ver que esto pasa no por la palabra, sino por el lenguaje corporal que estoy proyectando.
Es importante empezar a armonizar nuestra conducta. Hay mucha gente que dice y se maneja así por la vida, diciendo, yo soy una buena persona, pero yo corporalmente expreso una situación distinta. Habemos personas como yo que somos de rostro duro. Yo soy una persona de rostro duro. ¿Qué significa una persona de rostro duro? Que no es simpático a la vista y al pulso de los demás, porque nosotros somos de rostro duro. Estas personas que somos de rostro duro, tenemos que tratar de una u otra manera de suavizar nuestra expresión corporal. ¿Por qué razón? Porque si yo soy una persona que tengo buenos sentimientos por dentro y me considero una buena persona, eso debe estar en sintonía con mi lenguaje corporal, debe estar en sintonía con lo que yo estoy demostrando hacia afuera. Yo no me puedo creer una cosa por dentro y puedo demostrarme de otra manera hacia afuera. Es importante tratar de una u otra manera de tener algo más de coherencia entre lo que yo siento y reflejo hacia afuera. Hay muchísima gente que no se reconoce quién es, porque cuando lo miran por fuera es distinto de lo que uno siente por dentro. Yo me creo una cosa, pero con mi lenguaje corporal reflejo otra. Hablar con enojo no tiene que ver solamente con el uso de la palabra o con el tono de voz. Tiene que ver con mi lenguaje corporal. Y no olvidemos que no siempre se puede recomponer. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera impresión que damos o el primer impacto que generamos con nuestro lenguaje corporal nos puede generar de una u otra manera ya una calificación que definitivamente no se puede recomponer. Es importante empezar a cuidar nuestro lenguaje corporal como un factor de comunicación. ¿Por qué razón? Porque eso nos genera un buen o mal impacto frente a los demás o frente a una buena comunicación. Llámese pareja, llámese equipos de trabajo, llámese en la parte laboral, llámese en las relaciones interpersonales. Es por eso que hay gente que es muy agradable, muy simpática. Hay personas que son de muy buena onda, que con solamente su expresión corporal ya generan una suerte de simpatía. Esas personas tienen un valor agregado. Estas personas tienen un valor agregado que hay que saberla reconocer y hay que saberla adoptar de mejor manera y potencializarla, porque solo de esa manera vamos a ser exitosos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué opina alrededor de esto nuestro amigo Gustavo Wenzel? ¿Qué dices tú, Gustavo, sobre esta conducta que nos recomiendan el suavizar nuestro lenguaje corporal y dejar de hablar con enojo, no solo con la palabra, ¿no? Adelante, sí. Gustavo. Excelente, gracias, Víctor, por darme lugar para opinar sobre este tema tan interesante. Acá quiero acotar que justamente esta área es vital en el sector de ventas, porque bien, justamente, como se dice, los 5 primeros minutos son los más importantes al postularse ante un proveedor o ante un cliente para justamente presentar lo que sea un plan de trabajo o un producto nuevo al mercado. Entonces, justamente la parte corporal tiene que estar en armonía, justamente, como bien dices tú, en este tema, no solamente el cuerpo, sino también lo que uno dice, genera y habla también en forma personal, ¿no? Entonces, todo está relacionado para que de esa manera haya, digamos, una coherencia que muchas veces no se tiene, ¿no? Así que es muy importante esto para la vida diaria también, y bueno, si uno lo pudiera armonizar y aplicar justamente tanto laboral como familiarmente, creo que uno hace una buena diferencia, ¿no? Este es el reto que nos demandan las relaciones internacionales. El gran reto pasa por el hecho de tener una armonía entre lo que yo pienso, siento y proyecto hacia afuera, ¿no? Porque conozco de mucha gente que se siente buena por dentro, pero su lenguaje corporal es distinto de sus sentimientos. El lenguaje corporal es frío, duro, a veces poco expresivo, y hay gente que definitivamente está consciente de esto, pero no sabe qué hacer. Se hace necesario en el mundo laboral, como tú dices, Gustavo, sobre todo en el área comercial, se hace necesario en el área comercial, sobre todo, suavizar el lenguaje corporal, porque entonces así alejamos a los clientes, así alejamos al interlocutor, porque es posible que yo esté generando una actividad noble, buena, honesta, transparente, pero mi conducta y mi lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Es por eso que muchas veces también hay actividades y profesiones que nos demandan tener una conducta y un perfil corporal. Por ejemplo, el policía. El policía es una persona que está acostumbrada a tratar con gente de comportamiento agresivo
que se demandan tener un perfil agresivo, una conducta corporal agresiva, una conducta intimidante, si cabe el término corporal, y cuando ellos van a la vida personal, a la vida familiar, cuando van a su vida de relaciones interpersonales, les toca mucho desdoblarse de esa conducta. Lo mismo pasa con la gente que trabaja en la industria, que trabaja con las máquinas, que trabaja con la fábrica. Estas personas están acostumbradas a tratar con situaciones rudas, de agresión, de presión, y cuando van a la vida familiar o van a la vida de relaciones interpersonales, tienen serios problemas de comunicación. Y esto pasa porque de una u otra manera adoptamos comportamientos corporales o conductas corporales que no dicen de lo que yo soy, una buena persona, que no nos gusta hacer daño a otra persona, que no nos gusta lastimar a otra persona. Entonces, se hace importante que cada uno de nosotros empecemos a buscar una suerte de armonía, tratar de dejar de hablar con enojo, no solamente en el aspecto corporal, sino también en el lenguaje verbal como tal. Bien, ¿qué otra recomendación nos hacen para efectos de podernos comunicar de manera correcta? Es el hecho de no escuchar. Esto también parece muy obvio para alguna gente, ¿no? El hecho de, no, si usted le pregunta a alguien, ¿tú escuchas correctamente? Claro, si caso que yo soy sordo, yo escucho bien, tengo claridad, yo no tengo problema. Es que no se trata de escuchar, se trata de oír exactamente, en esencia, lo que la otra persona está demandando, escuchar su voz interior, escuchar realmente su necesidad particular. Muchas veces los niños nos están demandando cosas, nos están pidiendo cosas, pero solo leemos la parte de arriba. Una de las experiencias personales que acabé de vivir en Argentina, en San Miguel de Tucumán, fue haber tenido el conversatorio con una docente que me decía lo siguiente. Una alumna mía se acercó determinado día a despedirse de mí, a decirme, maestra, profe, nos vemos, hasta siempre, la quiero mucho y adiós. Y resulta que esa alumna murió, se suicidó al siguiente día. Esta docente lloraba al conversarme de esta situación y me decía cómo hubiera querido poder escuchar el eco emocional de este estudiante, cómo hubiera querido poder escuchar sus sentimientos a la hora de despedirse de mí. Lamentablemente no estuve preparada para eso, porque lo que yo alcancé a escuchar solamente fue que se despedía como todos los días, pero no alcancé a escuchar su voz interior. ¿Qué necesidad tenía esa niña? ¿Qué ausencia tenía? ¿Qué carencia tenía? ¿Por qué situación estaba atravesando? Muchos de nosotros nos quedamos en la palabra, en la superficie, pero no logramos escuchar la voz interior de la otra persona. El no escuchar la voz interior de la otra persona nos puede llevar a situaciones realmente extremas y a situaciones que realmente nos podría costar grandes problemas de dolor, como le pasa a esta maestra, ¿no? Que ella quedó muy impactada con relación a esta situación. Entonces, se demanda y tenemos que aprender en el concepto de escuchar la voz interior de los demás, escuchar la voz interior de tu pareja cuando te estás pidiendo algo, ¿no? Cuando un niño te dice, quiero un teléfono porque me siento solo y no tengo con quién jugar, lo que hacen generalmente los padres es correr a comprarle un teléfono, pensando que con eso superan el problema que tienen, pero no escuchan que el problema no es la necesidad del teléfono. Lo que tiene el niño es una carencia de compañía, una ausencia de compañía. Entonces el problema no se soluciona comprándole el teléfono, el problema se soluciona acompañando a ese niño y dándole mejor calidad de compañía, es decir, dedicándole más tiempo. Muchas veces nos quedamos por encima en la superficie, en el requerimiento, en la palabra, y no logramos escuchar la voz interior. Es importante entonces empezar a agudizar nuestra capacidad de comunicación desde la óptica de escuchar el interior, la necesidad que tiene otro ser humano. Bienvenido Jorge de Guayaquil, Ecuador. Jorge es uno de los líderes docentes de Ecuador. Bienvenido, buenas noches, Jorge. Víctor. Dale, Gustavo. Buenas noches. Acá justamente Jorge está haciendo una consulta. Necesita que le ayudes con un ejemplo del tema que justamente estás tratando para comunicar firmeza a un grupo de trabajo. ¿Qué ejemplo le darías? Bien, muchas veces nosotros no estamos escuchando la necesidad del equipo de trabajo. Siempre nosotros tratamos de imponer desde nuestro juicio, de nuestro nivel de criterio, el comportamiento que tenemos que manejar con relación al grupo. Lo digo desde la óptica de gerente de compañías como he sido. Muchas veces los gerentes o los jefes o los directores tratamos de imponerle al equipo, sin escuchar sus necesidades, lo que creemos que le conviene al equipo de trabajo, en términos de procedimientos, políticas, horarios, etcétera, etcétera.
es importante antes de generar políticas o procedimientos, escuchar la necesidad del equipo, la naturaleza del equipo, considerar de una u otra manera cuáles son el entorno en el que se maneja el equipo. Y de esa manera poder establecer y estructurar políticas y procedimientos que busquen de una u otra manera una armonía entre lo que yo como director demando y lo que demanda el equipo de trabajo. El no escuchar al equipo de trabajo, el no escuchar a su equipo de trabajo nos puede mandar cometer errores al momento de tomar decisiones. Le voy a dar un ejemplo desde el punto de vista laboral a Jorge. Por ejemplo, en alguna ocasión, el gerente de una compañía le hizo a sus colaboradores una fiesta en el mejor hotel 5 estrellas de la ciudad, con mantel largo, con la mejor tonada. Pero esta fiesta era para un grupo laboral, operativo, obreros de una fábrica. Sin embargo, el gerente pensaba que hacerle esta actividad a sus colaboradores era el mejor regalo que les podía dar. Sin embargo, llegó el momento y los colaboradores se sintieron incómodos, se sintieron realmente mal recompensados y prácticamente criticaron ese momento de reunión. ¿Qué es lo que los colaboradores querían? Como los colaboradores venían de otro segmento, de otro grupo humano, tenían otro tipo de conducta, otro tipo de creencia, otro tipo de gusto, lo que los colaboradores querían era un partido de fútbol en una cancha de tierra con unas jabas de cerveza y un chancho hornado, y pare de contar. Y hubieran sido más felices de esa manera que lo que el gerente hizo en un hotel 5 estrellas. La comunicación se rompe cuando yo no escucho el requerimiento y la necesidad de mi equipo de trabajo, cuando no escucho la voz interior de mi pareja, cuando no escucho la voz interior de mi interlocutor, cuando yo me quedo en la superficie, cuando quiero anteponer de una u otra manera mis criterios y mis conceptos. Por eso es que se hace necesario, en los actuales momentos, escuchar de mejor manera a nuestro equipo y escuchar la voz interior de nuestro interlocutor. Para eso tenemos que utilizar algunas herramientas como indagar, buscar de manera indirecta, saber a través de terceros cuáles son las necesidades de mi interlocutor. Muy bien, vamos avanzando entonces. Una tercera recomendación que nos hacen para tener una buena comunicación es abandonar el orgullo, ¿no? Ser orgulloso no nos permite tener una buena comunicación. Recuerden que el orgullo es un elemento presente en la conducta de algunos seres humanos, ¿no? ¿Por qué el orgullo se hace presente en la vida de los seres humanos? ¿Qué cosas me llevan a mí a actuar de manera orgullosa en el tema de la comunicación? ¿Cuáles podrían ser los parámetros desde su punto de vista que nos puede llevar a actuar de manera, en esa sintonía de orgullo? A ver si nos puedes colaborar, Jorge. ¿Qué opina Jorge Cepeda del orgullo? Giovanni, ¿qué dices tú? ¿Por qué el ser humano es orgulloso a la hora de comunicarse? Bienvenido. Es un gusto saludar a todos los compañeros. Realmente pienso que el orgullo es una barrera mental, yo diría, y permitiría que haya un bloqueo, ¿no?, entre la comunicación con las demás personas. Porque tal vez es un pensamiento, yo digo un estado mental de superioridad ante los demás, y esto no va a permitir empatía. La empatía es uno de los elementos para poder tener una buena comunicación y ser empático, la escucha activa, y yo creo que cuando hay orgullo como que se tiende a no escuchar. Muy bien, el orgullo es lamentablemente un vicio de la conducta humana, ¿no? ¿Y qué es lo que vuelve orgulloso a una persona? Muchas veces el poder, la posición que tenemos, la conducta que adquirimos en función de ciertos factores que adquieran alrededor de nuestra forma de ser, ¿no? Y eso nos vuelve orgullosos, el resentimiento, el dolor, ¿no? Para alguna gente dice, yo me hice así porque la vida me trató a mí mal, o yo me hice así porque no puedo confiar en nadie, o yo soy así porque yo lo puedo hacer, yo soy así porque finalmente tengo el poder para hacerlo. Es una conducta, es un vicio del comportamiento humano. Y el orgullo de una otra manera nos lastima a nosotros en el interior, en nuestra emocionalidad, porque eso tarde o temprano nos pasa factura, nos hace vivir en situación de tensión permanente, nos hace vivir permanentemente en situaciones adversas, ¿no?, de tensión, de malestar, de enojo, pero también genera daño a la otra persona. Eso nos permite dañar y nos permite lastimar a terceros, el tema del orgullo, ¿no? El hecho de actuar de esa manera prepotente, drástica, dura, de barrera en términos de la comunicación con los demás, eso generalmente produce también daños en el tercero, y eso es importante irlo desechando de nuestra conducta personal. También se nos demanda
el hecho de no precipitarnos con el mensaje, ¿no? El no medir las consecuencias de lo que voy a decir. También eso también es un gran error al momento de la comunicación. No medir las consecuencias, ¿no? Precipitarnos con el mensaje, generar juicio de valor, adelantar nuestro concepto, tratar de imponerle al otro lo que nosotros pensamos. El no darnos un espacio para escuchar al otro hace que de una u otra manera también podamos generar buenos o malos resultados en la comunicación. Siempre es bueno, y lo decía un amigo de San Miguel de Tucumán, la prudencia es la madre de la sabiduría, ¿no? A veces es bueno callar para poder escuchar. Es bueno, ceder no significa retroceder, y se hace necesario muchas veces que tengamos la posibilidad de poder, en este sentido, ceder para poder ganar espacio. Ojo con aquellos que juegan ajedrez, ¿no? En el caso de nuestro amigo Gustavo Wenzel, que es un maestro del arte del ajedrez, de esta metodología tan interesante, ¿no? Ellos son personas que nunca se precipitan, ellos se toman su espacio, lo piensan. ¿Qué opinas de esto, Gustavo? ¿Por qué lo hacen? Bueno, justamente es para no sufrir malas consecuencias de una jugada, como le enseño a mis alumnos pequeños, chicos, piensa y decide, ¿no? Es decir, mejor siempre pensar un poco y después decidir y tomar acción. Y esto también es justamente en los mensajes, ¿no? Como decimos en el coaching, hablar genera una realidad, ¿no? O nuestra comunicación genera una realidad. Por eso muchas veces personas que de esa manera se expresan y no miden las consecuencias al expresarse de una forma reactiva, por decirlo de alguna manera, te van a contestar, y bien, yo soy así. Entonces, Claro. es la respuesta generalmente que te dan, y es como que vos tenés que aceptar esa manera de expresión, ¿no? Pero justamente precipitarnos en los mensajes sin pensarlo un poquito antes para tomar una mejor decisión puede ser muy peligroso. Y justamente rompe relaciones, uno también le genera perder partidas de ajedrez, entonces siempre todo tener un cierto equilibrio. Es decir, que en el ajedrez tú tienes que pensar para hacer una jugada, ¿no? Porque si haces una mala jugada, puedes perder el partido. Exacto, lo que pasa es que en el ajedrez justamente se da una situación que uno tiene que evaluar muchas posiciones, y esto se hace en un tiempo rápido, ¿no? Y tomar después la decisión de cuál posición o qué jugada es mejor hacer, ¿no? Esto lo deberíamos hacer, Gustavo, en nuestra vida personal, al momento de tomar decisiones. ¿Qué opinas tú? Exacto, uno debería evaluar varias situaciones y después... evidentemente, uno, no obstante, puede equivocarse. Esa decisión que tomó no fue la mejor, pero sí evaluar todas las posibilidades y de ella decidir, y bueno, y ahí tomar esa decisión con una consecuencia positiva, o puede a veces ser negativa, o a veces una posición puede ser también intermedia. Lo importante es evaluar y tomar la mejor decisión posible, ¿no? Es decir, que es necesario que respiremos, tomemos impulso y podamos mandar el mensaje que corresponda. Es decir, por último, si nos equivocamos pero siendo reflexivos, a tener que equivocarnos siendo introspectivos, ¿no? Diría yo, ¿no? Claro, y no siendo impulsivo, porque al ser impulsivo muchas veces lo que nos hace hacer es chocarnos contra una pared, ¿no? Contra una pared, muy bien. El golpe es más fuerte, la otra es un poquito más liviano. Claro que sí. Muy bien, veamos otro ejemplo de una mala comunicación o una comunicación aceptada en el mundo laboral. Pongamos la atención a este vídeo y lo conversamos, por favor. Dime que no lo estás tomando en serio. Por eso traje a toda la compañía a casa, porque no lo tomamos en serio. Hay una metodología en lo que hago. Por una razón funciona. Coca-Cola e IBM lo han hecho durante años. ¿Los conoces? Como con todo, se necesitarán unos meses de transición y todo caerá en su lugar. ¿Quién ya no viajará? ¿No has entendido? Tú te quedas. Se van a quedar todos. Es un hecho. Lo que hacemos es brutal y deja a las personas devastadas, pero tiene dignidad como yo lo hago. Los apuñalas en el pecho en lugar de la espalda. ¿Es eso? ¿Querías verme? Bueno, sí, ¿sabes qué? Pasa, adelante. Buen trabajo, Natalie. Gracias. ¿Cómo lo están tomando todos? Genial. Escucha,
Admiro tu ahínco y pienso que tienes muy buenas ideas, pero no sabes nada de la realidad de mi industria. Puedes crear una conferencia, pero no sabes cómo piensan las personas. De hecho, me recibí en psicología. Genial. A ver, niña, despídeme. Ryan, ya que lo hará regularmente, ¿no quieres saber si sabe despedir? Despidió a Ned. Mi perro despediría a Ned. Despídeme. No tienes que hacerlo. No, está bien. Yo puedo. Señor Bingham, siento informarle que su puesto en esta compañía ya no está disponible. ¿Y usted quién es? La señorita Kinner, y vengo a discutir su futuro. ¿Mi futuro? El único que puede despedirme es Craig Gregory. El señor me contrató para encargarme. ¿Qué? ¿Encargarte de mí? El señor Gregory me contrató, solo él puede hacerlo. ¿Sabes qué? Voy a hablar con él. Señor Bingham. Oh, no puedes seguirme. ¿Estás en una computadora? ¿Lo olvidas? Claro. Intentémoslo otra vez. Despídeme. Ya lo hice. De hecho, no. Despídeme. Está bien, ya nos quedó claro. Señor Bingham, ¿Entendiste? vengo a informarle que su puesto en esta compañía ya no está disponible. ¿Estoy despedido? Sí, despedido. No digas la palabra. Ya fue liquidado. ¿Por qué? Es una situación ficticia, no sabría por qué. El por qué no importa, nunca se sabe. Es importante no pensar en la razón, sino enfocar su energía en su futuro. Voy a enfocar mi energía en demandarlos si no me das una buena razón de mi despido. Señor Bingham, la razón no es importante. Despido injustificado. Ganaría en segundos. Entiendo lo que quieres decir, Ryan. No crea que es personal, señor Bingham. ¿Personal? Esta es la situación más personal en la que estarás. Y antes de que quieras revolucionar mi trabajo, quiero saber que sabes hacer mi trabajo. La comunicación definitivamente puede ser asertiva o puede ser realmente complicada, ¿no? Si nosotros no manejamos algunos conceptos de la emocionalidad, y no solo parte por el hecho de atender la emocionalidad del interlocutor, sino también parte por el hecho de aprender a administrar nuestra propia emocionalidad. Si nosotros no manejamos nuestra emocionalidad de arranque, desde nuestro interior, desde nuestro ser, si no somos los primeros que ordenamos el pensamiento, nos vamos a chocar con las otras personas y vamos a tener serios conflictos con relación a los demás. Es por eso que tenemos que empezar de una otra manera a disciplinarnos internamente, a disciplinar nuestra conducta para poder tener mejor calidad de vida, mejor calidad de comunicación con nuestro interlocutor, cualquiera que este fuere. Esta persona puede ser nuestra pareja, puede ser nuestro jefe en el puesto de trabajo, puede ser un equipo, un grupo de colaboradores en la empresa, pueden ser nuestros propios amigos. Siempre ceder no significa retroceder. Y es importante abandonar entonces cierto tipo de vicios personales para podernos comunicar de manera correcta. Yo quiero hacer una mención personal en términos de esta conducta, ¿no? Es que esto no es fácil. Esto no se cultiva de la noche a la mañana. Para mí personalmente ha sido muy complicado y ha sido todo un proceso de aprendizaje y lo sigue siendo, perdón. Es decir, el hombre no termina, desde mi perspectiva, no termina de aprender este concepto. Tiene que todo el tiempo estarse renovando, refrescando estos conceptos, porque de una u otra manera nos vemos expuestos a situaciones que a veces nos sacan del formato que a veces creemos tener claro y finalmente nos perdemos en el concepto de esto. Por lo tanto, para mí no ha sido fácil y sigo trabajando en eso. Sigo trabajando en el hecho de tratar de comunicarme de la mejor manera y eso significa renunciar a cierto tipo de conducta o de vicio personal que puede dañar mis procesos de comunicación. Como por ejemplo criticar a los demás, ¿no? Criticar a los demás en coaching se plantea un principio que dice no generar juicios de valor, ¿no? Esto de una u otra manera es muy fácil para la persona que está desde fuera y que tiene un enfoque de una situación, el juzgar, criticar, generar un juicio de valor, y eso generalmente es una falta de respeto, ¿no? Uno tiene que aprender a ser prudente, tiene que aprender de una otra manera a ceder, tiene que de una otra manera aprender a ser tolerante y aprender inclusive que dentro de la diversidad pueden existir coincidencias. Por ejemplo, cuando uno viaja a otro país, se comunica con otras personas, es posible que haya cosas que para alguna otra persona pueda parecer correcto, pero para otro puede ser fuera de lugar. Y uno tiene que aprender a poder manejar este tipo de emocionalidades, de conceptos. Por lo tanto, es muy importante el empezar a administrar de mejor manera mis sentimientos, pero también mis pensamientos, para de una u otra manera poder ser más armónico en las relaciones interpersonales. Criticar a los demás puede ser una suerte de boomerang, ¿no? Porque de la misma manera que yo le falto el respeto a las personas, ellos finalmente me las pueden terminar faltando a mí también. De tal manera que este es un axioma también que se demanda mucho para sostener una buena comunicación. Bienvenida Ninfa a esta sala
y conversatorio de Trilogía del Ser. Bienvenida. Otra recomendación que se nos hace para efectos de poder mantener una comunicación interesante es buscar conversar en lugares y momentos conversar en lugares y momentos inadecuados. Este también es un vicio de la buena comunicación. No todo momento, no todo lugar es el adecuado para tener una buena comunicación. Es importante ser estratégico al momento de tener una buena comunicación, ¿no? Dependiendo del tema, dependiendo de la circunstancia, es necesario buscar el momento adecuado, ¿no? ¿Qué significa ser asertivo desde el punto de vista del concepto? Ser asertivo significa en la comunicación y significa decirle a la persona adecuada en el momento adecuado y de la forma adecuada, ¿no? Hasta el momento tiene que ser el preciso para poderse comunicar con los demás. No todo momento es el adecuado, de tal manera que buscar un lugar y un momento adecuado es lo importante en la buena comunicación. El todo hace la ocasión, ¿no? Acá no se trata de coger y llevar a la otra persona a cualquier lugar y en cualquier circunstancia y en cualquier momento decirle lo que creo, lo que pienso y lo que se me ocurre que tengo que decirle. Hay que aprender a ser estratégico, hay que empezar a conocer a la otra persona e interpretar su emocionalidad para poder ser asertivo a la hora de poder decir las cosas. Recuerden, hay personas que caminan por la vida mencionando que son sinceros y que por eso pueden decir las cosas en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Yo repito este concepto con el que me manejo. El exceso de sinceridad es grosería, y menos si lo hace en el momento y en el lugar inadecuado. Por lo tanto, cada vez que usted tenga que comunicarse con alguien, analice las condiciones de cuál es el momento preciso, cuál es el lugar preciso y cuál es la forma correcta de poderse comunicar con el otro, porque solo de esa manera podremos tener una comunicación asertiva. Bienvenido, Eugenio Esproco, desde San Miguel de Tucumán. Qué gusto saber de ti, Eugenio. Bienvenido. Está en la sala también con nosotros. Eugenio es un miembro de la Asociación de Coach de San Miguel de Tucumán, que también nos acompaña esta noche en nuestra sala de tertulia de Trilogía del Ser. Bienvenido, Eugenio. ¿Qué otra recomendación nos hacen en el tema de la comunicación? Es la falta de claridad en los pensamientos y en los sentimientos. Cada vez que nosotros expresamos algo, cada vez que comunicamos algo, recuerden que todo proceso de comunicación tiene una carga emocional. Esa carga emocional que tenemos al momento de expresar un pensamiento o un sentimiento nos puede favorecer o nos puede jugar en contra. Eso es importante tenerlo claro. Es importante tener claridad en mi pensamiento y mi sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo dicen los actores estratégicos de la gestión. Mente fría, corazón ardiente. Se dice que cuando usted está enojado, es mejor no tomar decisiones. Por ejemplo, usted si está enojado, no se pelee con su pareja, porque en ese momento que se pelea, se puede arrepentir. Porque en el momento que está emocionalmente, podría estar cometiendo un grave error. Es importante poderse separar de su pareja cuando no está ofuscado, cuando no está enojado. Hay que tratar de clarificar el pensamiento y el sentimiento. Si después de eso toma la decisión de separarse, entonces ya hay claridad en el pensamiento. Pero no tomar decisiones abruptas, no tomar decisiones en caliente, no tomar decisiones sin considerar cuál es su estado personal, su estado natural. Recuerden, los seres humanos somos emocionales y todo proceso de comunicación está sentado en la comunicación. Por lo tanto, a tener cuidado de tomar decisiones cuando estamos en caliente. Es importante empezar entonces a tener mucho más claridad en términos del pensamiento y de los sentimientos para tener una buena comunicación con los demás. ¿Qué nos puede decir, Gustavo, alrededor de esto? ¿Cuál es tu opinión frente a esto? Adelante. Bienvenido, profe Jomac, que también acaba de ingresar. Buenas noches. Bienvenido. Bien, sobre este tema de la falta de claridad de los pensamientos y sentimientos, sí es real que esto nos puede generar graves problemas, más que nada en la situación de pareja, ¿no? Cuando uno de alguna forma no expresa muchas veces lo que en verdad quiere decir, se lo guarda, ¿no? Y esto también un poco en relación con lo anterior, ¿no? Ahí se puede producir un enojo, uno tiene un enojo por retener esos pensamientos y sentimientos que no nos atrevemos a decir. Pero es importante poder hablar con serenidad y generalmente con la verdad en un momento adecuado, no en cualquier lugar y en cualquier momento. Y a veces la reflexión es muy importante. Por eso me encantó también el video anterior, la película, porque creo que también, aparte del ejemplo que querías dar, Víctor, ahí había un claro ejemplo de la parte del orgullo, ¿no? De esta psicóloga.
para mí ella representaba también un aspecto de un orgullo personal, ¿no? Que ella ya lo sabía todo, cómo enfrentar esa situación, cómo hacer ese despido, ¿no? Porque era psicóloga. Entonces, justamente también vimos en esa película acá la parte de los pensamientos y la claridad, cómo habría que manejar una situación y también aplicar esos sentimientos, porque por más que sea en ese caso un despido, también la otra persona tiene sentimientos, entonces hay que buscar siempre una forma mejor o lo más adecuada posible para no herir esos sentimientos en lo más profundo de un ser, ¿no? Sí, es importante empezar a respetar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que significa observarnos, ¿no? Observarnos en el término y en el momento de la comunicación para no cometer este tipo de errores. Es decir, observarnos cómo me siento, en qué situación me encuentro, para poder expresar de buena o de mala manera lo que quiero transmitir. Si yo no me observo, si no me respeto a mí mismo, si no me conozco a mí mismo, podría estar cometiendo un improperio. Y por ende, observar el pensamiento y el sentimiento de la otra persona, es decir, escuchar el eco emocional de la otra persona. Por lo tanto, lo que menos hace el ser humano es observarse a sí mismo. Muchas veces tratamos de comunicarnos en relación al otro, pero observando el comportamiento del otro, pero lo que desconocemos es cómo yo me siento, qué es lo que estoy sintiendo. Si el momento del pensamiento y del sentimiento no es el más oportuno para comunicarme asertivamente con el otro, tengo que buscar otro momento, tengo que buscar otra instancia, tengo que esperar que las cosas se calmen en mi interior para poderme comunicar y expresar de manera correcta. Por lo tanto, en caliente no se vale expresar un pensamiento y un sentimiento, porque podríamos estar cometiendo graves errores. Por lo tanto, de hoy en adelante, lo que se demanda para tener buena comunicación es tener armonía en el pensamiento, que se comunique, que usted se conozca lo suficiente para saber que este no es el momento de hablar, este no es el momento de expresar un pensamiento, porque mis sentimientos posiblemente están en desorden. Esperar que se calmen las cosas y por entonces enfrentar de una u otra manera un diálogo adecuado. Otra recomendación que nos hacen para de una u otra manera tener una buena comunicación es abandonar la insinuación en vez de ser de una u otra manera directo o poderse comunicar de manera directa con la otra persona, ¿no? La insinuación es una condición que es una suerte como de hablar en doble vía y es como hablar en código y es como hablar de una u otra manera en una situación displicente con relación a los demás, ¿no? La insinuación es una condición que tenemos que abandonar en nuestra comunicación, ¿no? Porque eso es lastimero. Cuando usted habla en términos de que insinúa, está insinuando algo, me está tratando de decir algo pero no me lo dice de frente, me está tratando de expresar algo pero no me lo dice claramente. Es importante empezar a buscar a tener claridad en lo que uno quiere transmitir, tratar de ser lo más práctico, claro y posible para que la otra persona me capte el mensaje de manera correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de eso. Dice, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? El médico le dice, pues, hambre, sueño y cepo, hermano. ¿Qué más puede tener? O sea, no tenemos claridad en lo que sentimos, creemos y pensamos de nosotros mismos y vamos por la vida siendo cantinflescos, ¿no? Y la otra persona definitivamente muchas veces nos tiene que poner en orden. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son tan claros. Recuerden, lo obvio es lo menos obvio en el ser humano. Y eso es importante, empezar a entenderlo, que lo que creo yo tener claro no siempre es claro para el otro. Por lo tanto, tenemos que aprender a afinar y agudizar de mejor manera mis pensamientos y mis sentimientos a la hora de comunicarnos con la otra persona. Los resentimientos también nos afectan directamente en la comunicación. Si yo guardo un pesar, guardo un dolor, guardo angustia, guardo algún momento negativo en mis pensamientos, definitivamente se van a anidar en mi corazón y se van a convertir en resentimientos. Estos problemas no resueltos en mi corazón al momento de comunicarme con otra persona van a generar malos resultados. Van a tener una carga emocional negativa y van a llegar a la otra persona como un golpe, como un latigazo, como un hachazo, ¿no? Como una situación de impacto negativa. Los resentimientos al momento de comunicarnos con otra persona pueden ser letales, pueden ser realmente definitivos. Por lo tanto, los resentimientos hay que irlos abandonando, hay que irlos desechando de su vida. Y si usted no lo puede hacer, busque ayuda. Eso es definitivamente importante. Dicen que para que pueda ingresar en el pensamiento y en el corazón cosas nuevas, hay que vaciar lo que está negativo por dentro. Recuerden que el pensamiento también se agota y se hace necesario de cuando en cuando pasarle un antivirus también al corazón y al pensamiento del ser humano. El ser humano también se llena de virus, que no son otras cosas que los factores externos, que son las experiencias, las circunstancias, los malos ratos que se van anidando en mi corazón
y se van acumulando, y eso se convierte en el resentimiento. Por lo tanto, es necesario de cuando en cuando vaciar el corazón y el pensamiento para podernos comunicar de manera más asertivas con los demás. Muy bien, aquí nosotros hemos terminado nuestra tertulia del día de hoy. Hemos tenido un repaso por lo que significa ciertas recomendaciones para efectos de poder mantener una comunicación asertiva. Aquí lo que cabe es decir, bueno, ¿qué nos llevamos el día de hoy de este conversatorio? ¿Qué es lo que de una u otra manera aportamos o qué reflexión nos podemos llevar de esto? Nelly, ¿qué te llevas de este conversatorio del día de hoy? ¿Cuál es tu aportación al grupo? Vamos. Dale, Nelly. Bueno, que todo este análisis me aclara un montón de situaciones personales. Dale. Que lo que pensamos lo tenemos que decir, pero buscar los canales y el lugar apropiado para decirlo. Muy bien. Muchas gracias. Nelly desde San Miguel de Tucumán está acá con nosotros. Oscar, ¿qué te llevas de este conversatorio? ¿Qué será, Oscar? Debo de observar más dentro de... Perdóname, no te escuchamos, Oscar. Debo de mirar más dentro de mí para poder expresarme mejor. Muy bien, esto significa buscar una suerte de armonía interior, ¿no? No se puede reflejar hacia afuera lo que no se tiene por dentro. Si yo por dentro soy oscuridad, no puedo generar luz hacia afuera, eso es clarísimo. Hay muchísima gente que se atreve a tratar de ser luz hacia afuera y por dentro tiene conflictos internos, tiene situaciones internas no resueltas. Y cuando una persona no tiene resuelto cosas internas en el corazón y en el pensamiento, difícilmente se puede comunicar asertivamente hacia afuera. Jorge Cepeda, de Guayaquil, Ecuador, ¿qué te llevas, hermano? Dale. Pues que debemos de ser más coherentes en la forma de comunicar, realmente desde las emociones, ¿no? Nuestro cuerpo transmite el 70% de la comunicación y nuestra habla debe de ir en coherencia, con mucha coherencia. Correcto. Sí, Jorge, el gran reto del ser humano es buscar ser lo más coherente posible, ¿no? Nosotros andamos por la vida pensando de una manera, sintiendo de otra y accionando de otra forma, ¿no? Y eso hace que los seres humanos nos golpeemos, nos tropecemos, generemos malos momentos, porque lo que tiene que hacer el ser humano por axioma es tratar de acercarse lo más posible entre lo que piensa, siente y hace. Buscar ser más coherente. Si yo me creo buena persona, tengo que tener buenas acciones como buena persona. Si yo me creo una persona buena y honesta, debo tratar de buscar hacer el bien a los otros, pero en acciones, no solo en el pensamiento. Por lo tanto, no se vale creerse una cosa y ser de otra manera. Hortensia, ¿qué te llevas del día de hoy? Hortensia, de Colombia, Bogotá. Que la comunicación debe ser asertiva y en el lugar apropiado. Muy bien. Sí, ¿no? Tiene que ser asertiva. Ser asertivo significa poder decir de manera adecuada, en el momento adecuado y a la persona adecuada las cosas. No se trata de andar por la vida diciendo lo que a mí se me ocurre, en el lugar adecuado. Correcto. O sea, hay un axioma que dice que el exceso de sinceridad es grosería. Entonces hay que de pronto por ahí ceder, hay que ser prudente, hay que manejar de mejor manera nuestra emocionalidad. Bienvenido, Eugenio, qué gusto verte, hermano. Nuestro amigo Eugenio desde San Miguel de Tucumán, qué gusto, hermano, ¿cómo estás? Aquí tienes un grupo de amigos. Dale, Eugenio. ¿Cómo estás? Perdón que haya entrado tarde, pero bueno. Adelante, hermano, es un placer tenerte acá. Un placer mío, la verdad que capté la última parte de tu charla y me encanta y bueno, te felicito. Y bueno, la comunicación es algo que empieza por uno, ¿no? Empezar a autoobservarse y me hiciste recordar que una herramienta importante que siempre uso yo a la hora de concentrarme en la conversación es la respiración. Y es algo que voy a retomar, que siempre antes de comunicarme con alguien es tomar una respiración, ver cómo me siento en ese momento para poder comunicar, ¿no? Porque, como bien decía Oscar, que la comunicación empieza por uno mismo. Entonces, chequear cómo uno se siente a la hora de comunicar es importantísimo, me parece, ¿no? Muy bien, Eugenio. Tenemos a Eugenio. Eugenio es un coach ontológico profesional. Tenemos ahorita un grupo de lujo. Así que, bienvenido, Eugenio, y tus comentarios son valiosos para este grupo humano. Tenemos un colega aquí en la sala. Eugenio es un pionero del coach ontológico en San Miguel de Tucumán, al que le genero mucho respeto. Sobre todo tuve la oportunidad de conversar con él de manera personal y él tiene un sueño que lo vamos a abrigar todos los coaches de diferentes países, y es que
vamos a colegiar a los coaches, y eso me pareció, me traje de San Miguel como un sueño al que desde acá le vamos a mandar la mejor vibra para que Eugenio lo logre, para que Eugenio de alguna otra manera logre este sueño que es muy importante, colegiar profesionalmente a los coaches de su país, y ojalá puedan ser del mundo. Así que, Eugenio, las puertas de Trilogía del Ser están abiertas para ti todos los miércoles cuando quieras acompañarnos. Siempre serás bienvenido a Grupo Humano. Muchas gracias, un placer para mí, saludos a todos. Tenemos también saludos desde Panamá, nos dicen, un lujo tener a gente de Argentina, ¿no? Dice, nos están saludando desde Panamá. Y dice Oscar, tenemos sala llena, están los argentinos, se han tomado la sala. Bueno, hermano, está todo bien. Los de San Miguel de Tucumán, sobre todo, tenemos sala llena, ¿no? Bueno, por ahí tenemos por acá a nuestro colega, Eugenio, te lo quiero presentar, nuestro colega, coach ontológico profesional, Gustavo Wenzel, de Buenos Aires, Argentina. Gustavo, ¿qué te llevas de esta tertulia del día de hoy? Dale, Gustavo. Bueno, antes que nada, buenas noches, Eugenio. Te felicito también porque estás acá con nosotros, y también esto demuestra a Víctor, ¿no?, que tiene una gran comunicación. Gracias a esa buena comunicación ustedes también están junto a nosotros. Así que doblemente felicitaciones. Lo que yo me llevo, la verdad, unas semillitas positivas. Entre ellas también saco la deducción de que las insinuaciones, muchas veces de quien las emite, es como que no tiene ese coraje suficiente como para hablar directamente con la verdad y espera que el otro interprete alguna de las opciones que da en esa insinuación, ¿no? Entonces, no es un mensaje claro. Lo que sí me llevo, que más me agradó, digamos, de todo el tema, que estuvo estupendo, es justamente de que uno tiene que sacar siempre lo positivo de una buena coherencia, es decir, de que tengamos nuestro cuerpo, espíritu y pensamientos en perfecta armonía como para justamente manejarnos de una forma adecuada en nuestra vida, ¿no? Pero creo que es la tarea más difícil. Muchas veces pensamos que somos coherentes, pero no lo somos tanto, ¿no? Demostramos quizás otras situaciones. Pero bien, es un trabajo personal de cada uno y lleva tiempo, y creo que en nuestra vida diaria siempre tenemos cosas para agregar, para mejorar y para, por supuesto, también desde nuestro lado poder ayudar a otros también a que encuentren esa coherencia personal. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Nos dicen desde Puerto Rico, nos están preguntando si Oscar es jugador de fútbol. No sé, hermano, por qué me preguntan eso, pero me están preguntando. Así que, Oscar, no sé, pero, hermano, usted aclare ese panorama. Si usted es deportista o qué, hermano. No, pues se está sacando el alma, se está sacando a boca ahí, lo está sacando del alma, del pecho. Bueno, típico, hermano, está bien, está todo bien, está bueno. Muy bien, quedan todos cordialmente invitados el próximo miércoles a tener una reunión de trabajo que se va a denominar ¿A tu conducta de vida le das una verdadera importancia? Esa es la pregunta que nos quiere hacer Gustavo Wenzel en el próximo conversatorio del próximo día miércoles. Hoy me he pasado de la hora que había establecido. Estoy fuera de rutina, acabo de incorporarme después de un viaje bastante largo que tuve en San Miguel de Tucumán. Esta es mi primera reunión después de casi un mes de ausencia, y finalmente estoy pasado del tiempo, así que les pido mil disculpas. Nuestro conversatorio es una sola hora, pero estoy fuera de rutina, así que para la próxima les aseguro que voy a estar ya en los términos adecuados. Así que, invitados todos, próximo miércoles 6 de junio, A tu conducta de vida le das una verdadera importancia. ¿Qué nos vas a tener, Gustavo, la próxima semana? Dale. Bien, este tema también quiere entrar un poquito a la reflexión más profunda de cada uno de nosotros, ¿no? Del ser. Porque ustedes saben muy bien que, justamente hablando de coherencia, muchas personas, y esto pasa generalmente mucho en los adolescentes, que por tener o querer tener una figura ideal, quieren demostrarse ante otros que tienen esa imagen espectacular, pero después tienen ciertas actitudes que justamente se dañan en forma personal, ¿no? Entonces, justamente tienen que tener eso en cuenta, ¿no? Y bueno, no solamente los adolescentes, también los adultos. Así que los invito a que cordialmente puedan acompañarnos el próximo miércoles y de esa manera tocar este tema, y por supuesto con el aporte de ustedes, que siempre es muy positivo para nosotros. Muy bien, hasta el próximo miércoles, que descansen y gracias por estar en esta sala. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén bien. Chao, nos vemos.
Hasta la próxima. Chao. Bye.